Shalom y bienvenidos de vuelta al Mini Israel con Aline. Hoy vamos a tener la oportunidad única de excavar con nuestras propias manos los restos arqueológicos del Monte del Templo. El mismo Monte del Templo cuya arqueología fue atacada, más de 500,000 de objetos relacionados con el Monte Moriah, el Templo de Jerusalén e incluso con Jesús fueron destruidos y descartados. Hoy vamos a conocer esta terrible historia de destrucción de la arqueología bíblica, del intento de borrar la historia del pueblo de Israel. Pero también vamos a participar en el proyecto de rescate y ayudar a redescubrir la historia de Jerusalén. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Desde aquí podemos ver claramente el área del Monte del Templo y la historia de este lugar comenzó hace más de 3,500 años, cuando Abraham toma a su hijo amado Isaac y lo lleva al Monte Moriah para casi sacrificarlo. Siglos después el rey David compra este terreno y su hijo, el rey Salomón, construye aquí el primer templo de Jerusalén, que fue destruido por los babilonios y luego reconstruido. Y el segundo templo de Jerusalén es el templo que Jesús conoció, donde hizo su entrada triunfal y donde venía a enseñar diariamente. También donde él curó a ciegos y cojos, y en el pináculo Jesús fue tentado por Satán. El templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Sin duda alguna, este es uno de los lugares más importantes de la arqueología bíblica. Y es el sueño de toda arqueóloga y amante de la Biblia poder excavar en este lugar. Sin embargo, eso está completamente prohibido, ya que la UACF, que es la organización musulmana jordana que controla el Monte del Templo hoy en día, no permite que se realice ninguna excavación. Y no solo eso, incluso restringen el acceso de judíos y cristianos al lugar. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga aquí conmigo tierra del Monte del Templo que esté tocando más de 3,000 años de historia? Lo que vamos a conocer hoy es una de las misiones arqueológicas más importantes de toda la Tierra Santa. Una historia de destrucción y rescate de la arqueología del Monte del Templo. Y todo esto comenzó en 1999. Y cuando la UACF musulmana hizo construcciones ilegales en el Monte del Templo, excavaron los subterráneos del Monte del Templo para construir una mezquita ahí abajo. Y en este proceso sacaron más de 400 camiones con 9,000 toneladas de tierra. Esta tierra del Monte del Templo, que estaba mezclada con restos arqueológicos, fue descartada dentro del Valle de Cedrón. La entonces estudiante de arqueología, Sachi Dvira, descubrió lo que estaba pasando. Y junto con Gabriel Barkay, uno de los arqueólogos más importantes de Israel, lograron rescatarla y traerla aquí a Emek Tzurim. Y aquí se creó entonces The Sifting Project, el proyecto de tamizado. Todo lo que nosotros tamizamos, todo lo que vemos aquí a nuestro alrededor, esta tierra mezclada con restos arqueológicos que salió de dentro del Monte del Templo. Y lo primero que llama la atención cuando llegamos aquí es que es gris. No es del color de la tierra de Jerusalén. Miren aquí. Acérquense aquí conmigo. Miren cómo es gris. ¿Y por qué es de ese color? Literalmente porque esta tierra está mezclada con ceniza, con la destrucción, con la quema del primer y del segundo templo de Jerusalén. También fue esta una de las maneras en que los arqueólogos lograron separar lo que eran restos del templo de Jerusalén de lo que era simplemente el resto de la tierra del Valle de Cedrón, porque literalmente tiene un color diferente.
Y desde 2004 han estado trabajando aquí en excavaciones. Ya han encontrado más de 500,000 de objetos arqueológicos. Una buena parte de ellos está directamente relacionada con el templo y fragmentos del propio templo de Jerusalén. Y nosotras también vamos a excavar aquí el día de hoy. ¿Y qué será lo que vamos a encontrar? Realmente es un gran misterio. Y tenemos que ser conscientes de lo que hay aquí a nuestro alrededor. Tenemos aquí algo único en la historia. La única vez que se sacó tierra y restos arqueológicos de dentro del monte del templo fue precisamente en los años 90. Y se hizo de una manera deliberada para destruir y borrar la historia del lugar. Y por eso lo que vemos aquí es el único acceso que tenemos al interior del monte del templo y su arqueología. Y cada vez que vengo aquí, que puedo participar en el proyecto. Reencontrar la historia y la arqueología es algo realmente indescriptible, emocionante, poder estar aquí. Y eso también nos recuerda el Salmo 102. Porque tus siervos aman hasta las piedras de Sión y se compadecen de su polvo. Y ahora vamos a poner manos a la obra. Y para eso necesitamos ponernos nuestra mascarilla y nuestros guantes. Ya van a entender por qué. Espero que puedan escuchar bien aunque tenga la mascarilla puesta. Pero necesitamos esto para protegernos. Porque ahora viene la parte pesada de nuestro trabajo. Y ahora vamos a tomar una azada y el balde. Empezamos aquí en la base. Y ahora tenemos que llenar el balde con toda esta tierra. Y ahora levantamos la cubeta. Y vamos a llevarlo a la siguiente estación. Vengan conmigo. Y si pudieras llevar contigo una pieza de la historia bíblica del monte del templo, todos los días camino por estas calles antiguas. En Jerusalén la fe no solo se recuerda, se siente, y ahora incluso puedes tenerla en tu mano. En los años 90, arqueólogos rescataron tierra del sitio donde alguna vez estuvo el monte del templo como parte del proyecto de tamizado del monte del templo. Esta es una conexión viva con la historia bíblica, justo aquí en mis manos. Temple Mount Soil es la única entidad autorizada para verificar y certificar su autenticidad. Cariño, este es mi regalo de bodas para ti. Representa mi amor por ti y el vínculo que nuestra familia tiene con Dios. Espero que siempre te recuerde la fe que nos ha guiado a nuestra familia y que ahora será parte del hogar que tú construyes. Cada pieza viene con un certificado firmado, prueba de que eres de las muy pocas personas que llegarán a poseer este tesoro. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR para recibir tu conexión viva con la historia bíblica. Para mis seguidores, donde quiera que estén, el envío es completamente gratis. Shalom. Y ahora, volvamos al video. Denle shalom a Melissa. Ella es voluntaria aquí en el proyecto y ahora nos va a ayudar con la primera cernida. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Sí, lista. Vamos. Y ahora... Entonces, primero que nada, vamos a agradecer a Melissa, toda Arabá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora, chicos, vamos a seguir con nuestros próximos pasos, porque tenemos muchas cosas que hacer aquí. Y lo que acabamos de hacer fue separar las piedras y los restos arqueológicos de la tierra del monte del templo. Podemos ver la tierra justo aquí, de este lado. La arqueología también es un trabajo pesado. Lo que vamos a agarrar es nuestro balde, que agarramos allá, ya separado de la tierra, y ahora lo vamos a dividir en baldes más pequeños.
Ahora tenemos 5 baldes. Eso significa que vamos a tener 5 rondas de excavaciones y, de verdad, hasta estoy emocionada por ver qué vamos a encontrar. Ahora lo vamos a llenar de agua. Ahora lo vamos a poner aquí al lado. Y llegó el momento de realmente poner manos a la obra y empezar. Vamos. Y ahora vamos a la segunda cernida. Vamos a voltear todo esto aquí dentro. Necesitamos lavar el balde para quitar todo el exceso. Es un trabajo que no es muy limpio. Y ahora vamos a lavar todo nuestro material arqueológico. Wow, ya estoy viendo bastantes cosas aquí. Y ahora empezamos a catalogar. ¿Qué significa eso? Tenemos una cajita con 6 divisiones y vamos a poner en la primera división cerámica. Y aquí mira, de entrada ya estoy viendo cerámica antigua. Después también tenemos un compartimento para vidrio antiguo, metales, y en metales también está la categoría que más me gusta, que son las monedas antiguas. Hay una categoría que es de huesos, y muchos huesos, una cantidad gigantesca de huesos. Fueron encontrados. No se encontraron huesos humanos, solo huesos de animales. Y por eso tal vez sean los huesos de los sacrificios del monte del templo. También tenemos una división para piedras de mosaico y la última para piedras especiales. Y ahora juntos, chicos, podemos empezar a buscar. Vengan aquí conmigo. Miren, ¿ven esto aquí? Miren, esto de aquí es una concha. El asunto es que en Jerusalén, y mucho menos en el monte del templo, no hay mar. Y por eso todas las conchas fueron traídas por personas de lugares lejanos. A veces se usaban como joyas, como decoración. Se mezcla junto con cemento y a veces se usa como decoración en el yeso. Entonces, junto con los huesos ponemos aquí nuestras conchas y vamos a seguir buscando. Aquí podemos ver más cerámica. Aquí del otro lado también hay más cerámica. Más cerámica. Más cerámica. Y pueden ver que esta incluso está quemada por fuera. Entonces puede ser que la pusieron al fuego. Realmente hay que prestar mucha atención para no perder nada aquí. Y miren esta piedra. ¿Ven que es bastante cuadrada? Existe la posibilidad de que esta piedra sea una piedra de mosaico. Y si puedo dar mi opinión, hay una posibilidad de que sea una piedra de mosaico, probablemente de la época bizantina, pero los arqueólogos podrán confirmarnos eso. ¡Guau, guau! Esto de aquí, chicos, es nuestro primer objeto de metal del día de hoy. Esto es un pequeño clavo. Así, a primera vista, es difícil darles una datación, pero realmente increíble. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ver qué más podemos encontrar. Esto de aquí es una piedra. ¡Guau! Ustedes ven que esto de aquí parece una piedra a primera vista, pero si miran de cerca no lo es. Esto de aquí es yeso. ¿Pero por qué es tan especial? Por el tipo de inclusiones que tiene dentro. Esto de aquí es yeso, característico del periodo romano, precisamente de la época del final del segundo templo de Jerusalén. Entonces, de la época de Jesús, chicos, esto es un pequeño pedazo de yeso que pertenecía a algún edificio, probablemente en el monte del templo. No sabemos si es del templo allá arriba, pero en el monte del templo, sin ninguna duda, en la época de Jesús. Realmente increíble, y lo ponemos en nuestra categoría de piedras especiales. Voy a echar otro vistazo para ver qué encuentro aquí, y luego vamos a seguir con nuestro próximo balde. Ahora seguí buscando y encontré algunas cosas más que quiero mostrarles. Esto que estamos viendo aquí son huesos de animales. Entonces hay estos 2 huesos largos y también este hueso que por alguna razón está quemado. Esta piedra de colores.
que es tan pequeñita pero tan bonita, es una pieza de mosaico colorido, probablemente del periodo musulmán, así como también esta es una cerámica decorada del periodo musulmán. Pero realmente los más bonitos y conmovedores, en mi opinión, son estos pedazos de vidrio. Miren aquí el trabajo de este pedazo, lo fino que era. Eso quedó, chicos, debajo de la tierra por siglos y siglos y siglos. Y somos los primeros en tocar esto después de tanto tiempo. Ahora vamos a ponerlo en sus categorías correspondientes. Y entonces podremos pasar a nuestro siguiente balde, porque todavía tengo la esperanza de que vamos a encontrar algo más que especial el día de hoy. Ahora vamos a sacar nuestros hallazgos y tomar todo esto que ya está separado sin valor arqueológico y desecharlo. Así que vengan conmigo. Vamos para allá. Vamos ahora a nuestro segundo balde. ¿Listos? Vamos a empezar. ¡Guau, guau, guau, guau! Yo ni siquiera lo hemos lavado todavía y ya se puede ver algo aquí. Vamos a hacer el proceso de la manera correcta. Pero estoy emocionada, pero vamos a hacer todo como debemos hacerlo. Mira esto. Estamos viendo aquí azulejo y probablemente por el tipo de decoración y material, probablemente sea de la época del Imperio Turco Otomano. Pero déjame guardarlo aquí adentro, claramente, con las piedras especiales. Y ahora vamos a seguir lavando. Bueno, lavamos los objetos y de paso yo también me bañé, pero forma parte del proceso. Vamos a seguir ahora encontrando lo que tenemos aquí. Lo primero, aquí miren chicos, más un pedazo de vidrio. Y no sé decirles de qué época es, pero vamos a guardarlo aquí con los otros. Este de aquí, si no me equivoco chicos, esto de aquí es mármol. Y el mármol es un hallazgo fantástico, porque parte del segundo templo de Jerusalén de la época de Jesús, que fue construido por el rey Herodes el Grande, fue hecho de mármol. Entonces este mármol puede ser de la época de Jesús. También puede ser que sea de la época de las cruzadas, hace más o menos 900 años. Pero vamos a guardarlo aquí junto con las piedras especiales, las cerámicas en su lugar, el vidrio también, y seguimos buscando. Más cerámica, más cerámica, más cerámica. Antes de que empecemos con nuestro último balde, quiero mostrarles algunos hallazgos de este proyecto. Uno de los hallazgos más espectaculares, que es justamente el que está aquí frente a mí. No todos los hallazgos son pequeños, chicos. Vean el tamaño de esto. Este era el capitel de una columna. Entonces, imaginen que estaba volteado y sobre la columna, no abajo, sino en la parte de arriba. Este capitel de columna data del segundo templo de Jerusalén, de la época de Jesús. Y más específicamente, los arqueólogos especialistas creen que estaba en el pórtico de Salomón, que es una parte específica del templo de Jerusalén, del patio del templo, y una de las partes que Jesús solía visitar. Por ejemplo, en Juan 10, dice que como Jesús pasaba por el pórtico de Salomón, entonces hay una gran posibilidad de que esta misma columna haya visto pasar a Jesús a pocos metros de ella. Realmente esto es lo que hace este proyecto.
Ahora están recuperando la arqueología y aquí literalmente podemos tocar objetos de 2000 años y a veces incluso de 3000 años. Ahora vamos a nuestro siguiente balde. Esto tiene poquitas cosas, pero vamos a ver. Mira aquí un pedazo grande de cerámica. Wow. Voy a llamar a los arqueólogos para que me confirmen esto. Pero como pueden ver, parece que hay unas líneas aquí. Cuando se seque vamos a poder verlo claramente. Pero sí tengo razón, si esto es lo que estoy pensando, chicos. Si en el momento en que se seque vemos líneas, esto es un pedazo de cerámica de la época del primer templo de Jerusalén. Estamos diciendo que este pedazo de cerámica tiene por lo menos 2600 años. Podemos ver que era el borde de un jarro o de una vasija. Y pueden ver aquí, vamos a esperar un poquito más. Estamos hablando de un utensilio de al menos 2600 años y como máximo alrededor de 3000 años. Pero no es solo el hecho de la antigüedad. Este utensilio probablemente fue usado en el área del templo de Jerusalén. Tal vez por un peregrino que vino a esta tierra en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos. Vengan, acérquense bien ahora. ¿Están viendo que las líneas están apareciendo? ¿Pueden ver que hay como líneas rojas? Esto es una característica clara de una vasija de la época del primer templo. Sí, es realmente increíble. La vasija, chicos, ya estaba hecha de arcilla roja. Pero lo que les gustaba hacer en la época del primer templo era que le añadían encima un color aún más rojizo. Y mientras la vasija giraba, en el momento de su formación, ellos tomaban, por ejemplo, algo delgado y lo pasaban alrededor de ella y la pintura se fijaba más en algunos puntos. Entonces podemos ver eso claramente. Estamos tocando un objeto que pertenecía a la época del primer templo de Jerusalén. Tal vez a uno de los sacerdotes, a uno de los peregrinos, a uno de los constructores que ayudó a construir o a mantener el lugar. Esto es un pedazo de la historia. Esto estuvo 2600 años dentro del complejo del Monte del Templo. Esa tragedia que ocurrió en 1999, que fue esa retirada ilegal de 9000 toneladas, cambió la historia de la arqueología bíblica. Porque deberíamos encontrar esto no aquí donde estamos en Emek-Tzurim. Deberíamos poder excavar dentro del monte del templo y encontrar los objetos in situ en su lugar original. Desafortunadamente, sabemos que eso no fue posible y también sabemos que jamás será posible con la situación política actual porque la UACF no lo permite. Aunque sea de una manera un poco diferente, lo que estamos haciendo es algo maravilloso. Venimos aquí a redescubrir la historia bíblica. Lo que tantas personas intentan borrar. ¿Cuántas personas en el mundo hoy en día niegan la conexión del pueblo de Israel con su tierra? Dicen que Israel fue creado en 1948 y no es así. Podemos ver la conexión literal aquí dentro de esta tierra. Y aquí podemos ver más pedazos de cerámica y más hallazgos arqueológicos. Pero realmente es algo inexplicable poder ser parte de esto. Voy a seguir todavía. Todavía faltan varios baldes y varias partes de mi excavación en el día de hoy. Pero espero que les haya gustado participar un poco de todo esto.